Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda parte de Apocalipsis, el capítulo 13. Recuerden que estamos hablando de las dos bestias. Estas dos bestias nos van a ayudar a poder entender de qué se trata el programa o los acontecimientos, diríamos, ¿no? El programa de Apocalipsis, lo que va a suceder. Recuerden que estamos en este intervalo de los 7 años o las semanas 70 de Daniel, y hemos hablado que estamos aquí, como que después de los 3 años y medio, que son como de tranquilidad, protección, y aunque el mundo sufre ya con la venida de los 4 caballos, los 7 sellos y la trompeta, en esta parte roja que ustedes ven con la flechita, es donde nos ubicamos y aparece estos personajes que realmente tienen algo muy interesante cada uno de ellos, características interesantes. Hemos visto la primera bestia y ahora vamos a ver la segunda bestia. La bestia que sale del mar está en el estudio anterior y hoy día vamos a hablar de la bestia que sale de la tierra. Recuerden que Apocalipsis es un libro que está dirigido a las iglesias que estaban sufriendo una de las peores persecuciones. Domiciano se había encargado de esto y a la vez alguien que se oponía a Cristo era un anticristo, un personaje, quizás si lo miramos desde la perspectiva de Juan, como el emperador. Los emperadores romanos se hacían estatuas, o sea, ellos querían ser adorados, ellos querían que las personas simplemente le rindan culto y adoración. Por eso es que también podríamos ver que se estaba enseñando o reflejando en estas líneas de lo que el mal, la persecución, estaba pasando en la vida de la iglesia en ese tiempo. Cuando miramos de las bestias que salen del mar, hay un tipo de trinidad, como ven en la imagen. Tiene que ver un personaje como el dragón, personaje religioso, un personaje político. Ahora, cuando vamos a ver de la bestia que sale del mar, vamos a ver la bestia que sale de la tierra, perdón, es descrita en el versículo 11. La bestia es descrita en su autoridad del versículo 12 al 15 y las bestias y sus estrategias del 16 al 17 y el 18, la bestia y su número. Dice el texto: luego vi otra bestia. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como las de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Recuerden que yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Si lo tomaríamos de una forma literal, quizás sería esta bestia, ¿no? Como un búfalo, algunos dicen con sus cuernos y que tiene esa voz de dragón. Pero recuerden que la escritura apocalíptica tiene muchas figuras, mucha metáfora, mucha alegoría y necesitamos escudriñar bien la escritura. Cuando Juan dice vi otra bestia y esta salía de la tierra, en el capítulo 19, el versículo 20, lo van a identificar como el falso profeta. O sea, que el anticristo será ante todo un líder político y militar, pero el falso profeta será un líder religioso. Entonces, la diferencia entre la primera bestia y la segunda bestia que está saliendo es que uno es un líder político y el otro es un líder religioso. ¿Por qué? Porque política y religión al final se van a unir en un solo culto mundial y el objeto de adoración al final será el anticristo. Recuerden que más adelante, que estudiemos el capítulo 16, 19 y 20, siempre se van a referir a la segunda bestia como el falso profeta. Esto es por eso decimos que es como una parodia de la Trinidad, ¿no? Mientras Satanás como parodia de Dios o el dragón, la bestia del mar como parodia de Dios Hijo y la bestia de la tierra que estamos estudiando en este momento como referencia al Dios Espíritu o al Espíritu Santo. Pero son personajes más que figuras,
aquí les muestro algo muy interesante, ¿no? La Trinidad del mal, que vendría a ser el gran dragón, el anticristo y el falso profeta. Una parodia de la Trinidad. Ahora, el texto dice, tenía dos cuernos como la de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Y esto es interesante, ¿no? Porque esto es un contraste bien fuerte. ¿Cómo podría ser cordero y a la vez dragón? Pero el cordero, en ese tiempo, era un símbolo del sacerdocio empleado en el culto imperial. El César, eso lo imponía la adoración del César. Así que este personaje hacía grandes señales y engañaba a los moradores de la tierra, como dicen. Y hablar como dragón, básicamente es hablar como el diablo, ¿no? Lo está refiriendo o lo está mencionando en esta forma. Jesús nos dice en Mateo 24:24, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y recuerden esto, este es algo muy interesante. Se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y ellos van a tener poder porque van a hacer señales, milagros, pero van a engañar a los elegidos. Son, como diríamos, un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Que aparentan ser, pero al final no lo son. El versículo 12 dice, vamos a ver esto cuando la bestia es descrita en su autoridad. Él ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Así que esto es algo muy interesante porque toda la autoridad de la primera bestia, de lo que estamos hablando, el anticristo, exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran ¿a quién? Al anticristo, la que se había recuperado de esa herida mortal. ¿Y quién es este personaje que surge ahora? Recuerden que este es el anticristo, que alguien que quiere parecerse a Cristo o que el Mesías, pero si miramos ahora las características del falso profeta, primero podríamos decir que este personaje tendrá una función específica, hacer que todo el mundo adore al anticristo, primera bestia. Segundo, este personaje es la mala imitación del Espíritu Santo. Tercero, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo inspira al ser humano a reconocer a Jesucristo como Salvador y nos lleva a adorarle. Y este personaje, el falso profeta, llevará al mundo a adorar al anticristo. Pequeño resumen. Ahora, ¿qué más? El mundo de hoy no podría unirse bajo un solo gobierno con todos esos problemas religiosos que existen, ¿saben? Se necesita a alguien que se encargue de unir a las religiones. Ese será el ministro de religión. Recuerden que hoy tenemos un término que se llama ecumenismo y esto es lo que está sucediendo. Vamos a ver que Apocalipsis 19:20 lo va a llamar, como les dije, el falso profeta. ¿Qué más podríamos decir de este falso profeta? Este será el compañero de blasfemias, pues, del anticristo. Y otro es que al mundo actual no le interesa, hoy día te recuerden tener convicciones y principios mientras tengan sus necesidades suplidas y ahí, como va a haber esa situación difícil, él va a aparecer. Cuando llegue el anticristo, mostrado que puede suplir ciertas necesidades temporales, dejarán que este falso profeta les enseñe cualquier cosa. Versículo 13 dice, hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Miren, esto es algo así, ¿no? Que viene y cae fuego del cielo y la gente está sorprendida y la gente va a tener que preguntar, ya en ese tiempo y hasta el día de hoy se pregunta, ¿cómo puede hacer algo así un enviado del diablo? O mejor dicho, el diablo puede hacer milagros o puede hacer algo sobrenatural. Es una pregunta válida, ¿sabía? Siempre las personas que escuchamos, amigos, dicen, pero ¿cómo puede ser que el diablo pueda imitar o hacer algo como Dios? ¿Y de dónde surge esta pregunta? Hoy se dice que un ídolo, una imagen, puede sanar. Algunas personas dicen, yo tenía mi bebé enfermo, mi hijo enfermo y bla, bla, bla.
y fue y le recé a la Virgen, a un ídolo, una imagen, o simplemente a un santo y se sanó. Y tú le dices, pero eso no es de Dios. Pero te van a decir, pero se sanó. O sea, no puede hacer eso Satanás, eso tiene que haber venido de Dios. Y algunos dicen, bueno, lo entregué a la tierra, ¿no? Tuve que llevarlo a la Pachamama o le pusieron un tipo de, no sé, brebaje o le pasaron el cuy, hicieron este tipo de artes que se conoce como místicas o me leyeron la coca y al final se cumplió lo que dijeron. ¿Cómo podría ser Satanás esto? Tiene que ser Dios. O sea, la gente está confundida hoy en día y a veces hacen esas aseveraciones sin entender que Satanás también puede hacer eso y va a hacerlo en el futuro. Por eso las preguntas son, ¿no? El diablo puede hacer algo milagroso porque este personaje hacía caer fuego del cielo, así como lo hizo Elías. Pero vamos a ver, primero, hay que recordar que en los días del Éxodo, Aarón realizó milagros y a tal punto eran igualados, milagro a milagro, ¿por quién? Por esos magos de Egipto, eso lo pueden leer en Éxodo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. ¿Se acuerda que lanzaron su báculo y se convirtió en serpientes? ¿Y qué pasó? Los de los magos también se convirtieron en serpientes. O sea, Satanás imita, porque tiene un poder, imita el poder de Dios, un poder limitado. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5, Dios asume que habrá obras sobrenaturales por medio de esos falsos profetas e ídolos. Y él advierte a su pueblo que juzgue a un obrador de milagros por su mensaje, no por sus obras. Y eso es lo que debería hacer cualquier persona que hoy esté escuchando esta enseñanza y tiene esas dudas. ¿Qué más? Recordemos que Jesús dijo que algunos que obran milagros aún en su nombre eran falsos seguidores y que perecerían en el infierno, como dice Mateo 7, 22 y 23. Jesús dijo que al final de los tiempos los falsos profetas se levantarían y mostrarían grandes señales y milagros. Esto tienen que recordarlo. Y esos milagros y señales y prodigios que ya lo hemos leído en Mateo 24, van a engañar aún a los escogidos. Ahora, en 2 de Tesalonicenses, Pablo va a decir de este hombre que el anticristo vendría con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, es como va a querer tomar el mundo. Van a querer tomar el mundo el anticristo, el falso profeta. ¿Por qué? Porque van a engañar a muchas personas. Según de Tesalonicenses, entonces vamos a leer capítulo 2, versículo 9 al 12, dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. ¿Se dan cuenta? O sea, Satanás bíblicamente sí tiene ese poder para hacer señales y milagros falsos. Y obviamente que detrás de un ídolo, Pablo decía, hay un demonio. Detrás de esas artes mágicas, la chamanería, leer la coca, el lapu, está Satanás. Y eso no es el problema, que suceda algo sobrenatural. El problema es que los está engañando. Y si viven de esta forma, van a ser condenados. Miren, versículo 10 dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. O sea, son mentiras, van a venir engaños, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. 12. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Pablo reconoce que esto va a suceder, esto va a venir, que el enemigo, que Satanás, que va a fingir todo esto, va a tener una repercusión fuerte. Y estaba hablando de estos días que van a venir con el anticristo y el falso profeta. Entonces, si alguien pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es posible que esto sea de Satanás? Bueno, muéstrale, pues, ¿no? Desde el antiguo, el nuevo, el presente y el futuro. O sea, no es tanto lo que hacen que significa que ellos tienen el poder de Dios, sino el mensaje y a dónde van, qué es lo que buscan cuando hay personas haciendo esto. Entonces, recordemos una vez más esos versículos. Ahora, hablando de este personaje, dice lo siguiente.
hablando de este personaje, el versículo 14 dice, con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que le pertenecen a este mundo. Como decía Tesalonicenses, les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Entonces van a hacer una estatua del anticristo. Miren, es interesante cómo será esta estatua, ¿no? Esta palabra estatua también se puede decir como imagen. Y esto es una burla directa, hermanos, al segundo mandamiento que está en Éxodo 24 al 6. Si recuerdan que estudiamos Daniel, o los que han leído Daniel, habla de una estatua y que justo va a caer un, una piedra que hablaba de Jesús y ese tiempo. Siempre las estatuas, las imágenes han tenido mucho que ver en toda la historia del ser humano. Por eso es que Éxodo 20, el versículo 4, nos dice lo siguiente, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Esto es muy interesante, recuerden eso, y esto es justamente lo que le gusta al anticristo, o sea, que haga una imagen. Por eso es cuando las personas dicen, pero ¿qué hay de malo en una imagen? ¿Qué hay de malo en una estatua? Porque eso es lo que al diablo le gusta. El diablo va a querer que se haga una estatua de él. Por eso que Dios decía, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen. Entonces, él se está haciendo un ídolo o una imagen. Versículo 5 dice, no te inclines ante ellos. ¿Qué está haciendo este ser? Que se inclinen ante ellos. Y la Biblia dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Dios mismo establece esto. Dios mismo pone que no deberían de inclinarse ni rendirle culto, porque es un Dios celoso. Y el versículo 6 dice lo opuesto, si las personas se inclinan, Dios va a castigar a esa generación, y por eso vivimos así. Y el 6 dice, pero yo derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Esto es algo que cada uno de nosotros debemos de recordar, la herencia espiritual, como podríamos decir, que vas a dejar a tus hijos. Por eso es tan importante que tomes la decisión que diría que va a cambiar no solo el rumbo de tu vida, sino de tu familia, porque si tú no has tenido padres que son cristianos, tú le estás proveyendo a tus hijos la oportunidad de que sean bendecidos. Dice el Señor, voy a derramar amor inagotable por 1000 generaciones a los que me aman, o sea, a tus hijos, a tus nietos y bisnietos. Pero si haces lo opuesto, si te arrodillas ante ídolos, el Señor dice, uy, yo les voy a castigar. O sea, yo dice, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y todos los de la familia de los que me rechazan quedará afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, nietos y bisnietos. Y es por eso que hoy el mundo sigue viviendo de esta forma. Versículo 15 dice, luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Miren, se le permitió dar vida a esa estatua. Es muy extraño, ¿no? ¿Te imaginas que un ídolo empiece a hablar? Y incluyendo que esa estatua de la bestia del anticristo ordenó que todo el que no se postre debía de morir. Cuando estudiaba esto recordaba, no sé si ustedes han escuchado, que llegó un tiempo donde salía que las vírgenes, las estatuas de la Virgen estaban llorando, ¿no? En un momento, algunos han tenido una revelación donde la Virgen se le presentó y habló. Entonces, esto es muy parecido. Imaginas una estatua de X material y empieza a hablar y empieza a decir, la verdad es que no sabemos cómo va a suceder, pero no nos extrañaría que por el poder de Satanás esto sucediera. O sea, el falso profeta tiene el poder de darle vida a esta imagen o icono. Interesante. Como dije, no sabemos exactamente a lo que se refiere, pero aunque suena algo extraño,
todo el avance de la tecnología en nuestro mundo hace que nos sorprenda ver a una imagen hablando y moviéndose, aunque ahora los hay, ¿no? Y todo aquel que no quiera reconocer a esta imagen, lo que dice es que morirá. Ese falso profeta, hermanos, nos recuerda la historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel y Azarías, Misael y Ananías, o Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Pero los reconocemos como Azarías, Misael y Ananías, esos amigos de Daniel. Este pasaje será de gran consuelo para los que pasen por este periodo. Recuerden, tristemente, Jesús mismo nos dice que durante este tiempo habrá personas que sean engañados, como hemos visto en Mateo 24:24, y van a terminar aceptando los términos del anticristo. Todo eso ya está escrito. Pero ¿qué es un ídolo? ¿Qué es una imagen? Salmo 135, el 15, el 16 dice, los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanos les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar y tienen ojos, pero no pueden ver. Esto es algo que deberíamos de tener muy presente porque estas imágenes, estos ídolos que nosotros hoy vemos en nuestra ciudad, o quizás tu familiar tiene una imagen, un ídolo en su casa, no es de ahora. Ya estábamos hablando del tiempo en el Antiguo Testamento. La gente se hacía imágenes, ídolos, y el salmista dice, pero ¿qué es? Tiene ojos, no puede hablar, no puede ver, tiene boca, no puede hablar, tiene manos, no puede agarrar, no puede, más bien tienen que cargarlo, llevarlo, porque se puede romper, o se puede oxidar, o simplemente se puede quemar, ¿no? Si es que es un asunto de madera. Por eso dice, tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver. Habacuc también ayuda y denuncia en el capítulo 2, versículo 18 al 19. Dice Habacuc, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos? Qué necio, dice, ¿no? Un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a los ídolos de madera, despierten y sálvenos? A imágenes de piedra muda dices, levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué de hacer? Aunque estén recubiertos de oro y de plata, por dentro no tienen vida. Esto es algo que cada uno de nosotros necesitamos recordar. No tienen vida. Normalmente es esto lo que vemos en una imagen y un ídolo, y qué terrible será el castigo para aquellas personas que se van a arrodillar ante el anticristo. Pero recuerden esto, que siempre va a ser algo voluntario. Muchas personas están tratando de explicar o decir cómo va a ser esto, ¿no? ¿Cómo va a suceder con el anticristo y la vida que va a pasar en el futuro? Miren, esta imagen va a exigir, esta imagen va a hablar y va a decir que lo adoren, va a exigir. Por eso es que es muy interesante cómo entra de una forma así disimulada y al final tiene un objetivo. Y es lo mismo con la idolatría. La idolatría, así como vamos a ver en el futuro de lo que pasó con el anticristo, que es una adoración falsa y es tan falsa que al final terminan adorando a Satanás, hoy sigue siendo lo mismo. Es una forma falsa, una forma que no Dios lo recibe, Dios no quiere recibir esa forma y es más, Dios no quiere que sean imágenes, Dios no quiere que las personas adoren esos ídolos porque no tiene congruencia. ¿Por qué? Porque están adorando a alguien inferior a ellos. El ser humano es la cúspide de la creación. ¿Cómo podrían adorar a un pedazo de madera o cómo podrían adorar a una imagen de piedra, a una imagen de madera? Porque es inferior al ser humano. Es decir, cuando la idolatría tiene este principio de querer arrodillarse frente a un ídolo, te estás arrodillando a alguien inferior a ti mismo porque Dios te ha creado como la cúspide de su creación, como la imagen de él. Así que la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir.
Miren, ¿por qué? Porque esa gentileza es una mentira, porque siempre ha sido homicida, dice la Biblia, ¿no? Algunos gentiles serán librados para poblar el reino. Bueno, eso lo dice Mateo 25, 31, 40, porque esto es lo que se quedan. Y los judíos serán protegidos por intervención divina, como hemos estudiado en el 12, 17. Y ese momento de poner esa imagen es la abominación desoladora que se halla en Mateo 24:15, en Daniel 11:45 y segunda de Tesalonicenses 2:4. Ahora, Antíoco Epifanes, en el libro de Daniel, hizo esta abominación desoladora. ¿Qué significa? Levantó una estatua, una imagen en el templo, pero él puso una imagen de un dios que se llamaba Zeus. Y ahora van a poner un dios, pero una imagen, pero del anticristo. Y encima van a pedir que lo adoren. Algunos dicen, bueno, eso va a suceder en el templo. Bueno, no hay evidencias todavía por eso, ¿no? Pero de que se va a levantar una estatua, hermanos, y este falso profeta va a pedir que lo adoren. Ahora estamos aterrizando la bestia y sus estrategias. Dice, además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Miren, exigió, ¿ah? Algunos dicen el código de barras, ¿se acuerdan o no? Ahí está el código de barras que se le va a poner en la frente o en la mano. ¿Será eso cierto? ¿Será verdad? La marca, ¿qué significa la marca? En el griego, la palabra marca es del charagma, que generalmente, miren, no es generalmente aplicada a las personas. Algunos han tomado eso como una marca entonces simbólica, ¿no? En el sentido de que una marca ni literal será necesaria quizás para comprar o vender, es ciertamente concebible y practicable, pero no necesariamente va a ser ese código de barras en tu frente o en tu mano. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? El chip, algunos han dicho, es el chip. Aquí hay un chip que a muchas empresas lo tienen y bueno, hay un hombre famoso que ha salido en medio de la pandemia. El chip tiene una antena muy interesante, es el tamaño de un granito de arroz, ¿no? Y se inyecta con una jeringa en el brazo, entra a la piel y al músculo, y este chip tiene muchas ventajas desde la perspectiva tecnológica. Así que yo he escuchado que en gente, algunas personas en Europa, especialmente en Escandinavia, ya tienen el chip, ¿no? Ayuda bastante. Es así de pequeñito. Entonces, se dice que ahí puedes tener, bueno, mucha información, desde cuentas a tu tipo de sangre, algunos dicen tu identidad, como un GPS, dónde estás, por si te secuestran un día. Bueno, todo eso será o no será. Y se pone con este tipo de um, como una inyección, diríamos, ¿no? Como agarrar y ponértelo en la mano, debajo de la mano, y un poquito duele y sangre y uno después se acostumbra. ¿Será esto? Es que justamente son misterios en el punto de que, ¿qué va a venir? Versículo 17 dice, nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. El anticristo, el falso profeta, van a tener el mundo ahí a sus pies. Y que no se pueda comprar ni vender, hace tiempo lo podríamos como algo, inalcanzable. Pero hoy es curioso que con esta pandemia, las cuentas bancarias, las tarjetas, las aplicaciones, el YAPE, no sé, en todo lugar han salido aplicaciones, se están usando de una forma más frecuente. Y que desde una perspectiva digital, si quieren, te hacen un clic y te cancelan todo tu dinero, porque el efectivo, la idea es que empiece a disminuir. Y cuando el efectivo empieza a disminuir, va a ser una forma sencilla de controlar el mundo. Antes era interesante porque yo miraba el panorama en el mundo y decía, pero, uy, Dios mío, acá en Arequipa, pues, hay un porcentaje pequeño que maneja tarjetas, pero eso era antes, ¿no? Ahora ha crecido porque esta pandemia nos ha llevado a esta situación. Pero aún así, en las partes altas del Perú, la selva o muchas
países del mundo, todavía las tarjetas no tienen mucho movimiento, ¿no? Todavía, digo. Entonces, ¿cómo será? Bueno, tuvo que suceder una pandemia. Uy, una pandemia entonces ha hecho que el mundo pueda manejar sus finanzas de esta forma electrónica. Todo se está queriendo mover de esta forma electrónica. Así que esto también tiene un propósito mayor en la parte escatológica, lo que nosotros hoy estamos viviendo. Pero como les dije, no sé si será ese chip, no se sabe claramente. Muchas personas especulan y dicen, es el chip, o se acuerdan de la marca que les he mostrado, de las barras, porque dicen, no, este es el chip, no te hagas poner, bueno, va a venir. La verdad es que esto va a ser voluntario. Versículo 18, el versículo 16, 17 dice, no, va a decir, va a querer, pero no es que te van a obligar, sino uno va a tomar que la decisión. 18 y terminamos. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelve el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre, su número es 666. Esto otra vuelta ha sido motivo de especulación, ¿no? ¿Qué es el 666? ¿Será esa profecía antes del fin que estamos viviendo, como les dije, con el chip o la marca esta de código de barras? Algunos han dicho es Visa, es la tarjeta, ¿no? ¿Por qué? Porque 5 más 1, que es la B, es 6 en el número romano. Y aquí la S es 6 en en el idioma greco y el egipcio. Y la A es 6 en el idioma babilónico. Así que son 6. Pero esto es como forzar el texto, el número. Algunos han sacado y dicho, no, eso se refiere al Vicarios Filii Dei. ¿Por qué? Si sacamos en números romanos, vicarios, la B es 5, la 1 es 1, ¿no? La C 100, la A 000 y B 5, sumamos de vicarios 112. El Fili F0, 11, L 50, 11 son 53. Dei, D 500, E0, 1, 501. Entonces, ¿qué hacemos? Vicario suma 112, Fili 53 y Dei 501. Al final, ¿cuánto creen que sale? 666. Y algunos dicen, no, yo lo descubrí. El falso profeta tiene que venir desde ese lugar. Miren, hay mucho que se puede especular, mucho que se puede decir, pero recuerden que de capítulo 16, 17 dice, va a decir que lo hagan, pero en ese tiempo y va a tener que ser voluntario. No es como un engaño porque van a hacer poner el número de la bestia, no. Él va a pedir y va a exigir esto. Conclusiones finales, hermanos, respecto a todo esto. O sea, la segunda bestia es un personaje llamado el falso profeta. Segundo, es un líder religioso que fomentará la adoración a los ídolos. Número 3, recuerden que el enemigo engaña a muchos y hoy está engañando a muchos. Y si estás escuchando este mensaje, no te dejes engañar ya por el enemigo porque él sabe que su tiempo está cerca. Y cuarto, muchos detalles en realidad no son relevantes para nuestra santidad, aun si los desciframos hoy. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Será Visa? ¿Será el Vicarious Filii Dei? ¿Será el código de barras, el chip? La idea, como dije, Apocalipsis no está en este momento para que tú digas, oh, yo lo voy a descifrar. ¿Qué tanto ayudaría a nuestra santidad? ¿Qué tanto ayudaría a mantener nuestra lámpara encendida? Como cristianos, debemos de mantener esta lámpara encendida. Como cristianos, la santidad significa alejarse del pecado y entrar en estos dilemas que si dijo, no dijo, la letra griega, la letra egipcia. Bueno, hay personas que les gusta hacer esto, pero estudiamos, recuerden el libro Apocalipsis, desde el comienzo que les dije, hay que entender a quién se dirigió Juan. Juan se dirigió a una iglesia que estaba siendo perseguida. Y esa iglesia tenía que entender todo el mensaje de la revelación de Jesucristo, porque eso es Apocalipsis. ¿Y cuál es? Que aunque el mal parece que está creciendo, y aunque el mal está creciendo, al final Cristo
tiene la victoria y Cristo tiene el control y Cristo tiene todo el poder. Así que descansemos en esto, en el poder del Señor, y que simplemente tengamos esto como idea, pero no como algo definido. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por este estudio. Sé que las cosas van a ser difíciles, ya son difíciles, pero ayúdanos, Señor, cada día a mantenernos fieles a ti y sobre todo alejarnos del pecado, obedecer tus mandamientos es lo que nos va a traer santidad. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. En tu nombre oramos así. Amén. Vamos a cortar acá.